Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y darle muchas gracias a Dios por estar aquí todos unidos para escuchar el contenido de este programa que promete ser bien relevante. Recuerde que Sondeo Emocional se retransmite esta noche a las 11:30 de la noche por Teleimpacto, canal 22 y 52 de Teleimpacto. Y posteriormente estará en las redes, en YouTube. Usted puede accesar fácilmente a nuestro banco de programas que tenemos y usted puede escoger allí cualquiera de sus preocupaciones porque casi seguro tenemos algún programa ya realizado en este sentido. Hoy vamos a hablar de algo que puede comenzar como esto. No sé dónde puse las llaves. Se me olvidó dónde parqué el carro. ¿Ya llamaste, mi hermana, a la persona que debías llamar? ¿Cuál es el apellido que tiene el hijo tuyo? Apagué las luces. Me fui sin apagar las luces. Dejé el aire acondicionado todo el fin de semana. Se ha gastado muchísima corriente y yo pensé que lo había apagado. No sé por qué, pero en ocasiones he confundido la mantequilla con helado de vainilla. Y hay veces que he dejado el tarro de helado fuera de la nevera. Cosas como esta las solemos oír constantemente en cualquier hogar. Y las personas se ríen porque si es una persona mayor o un anciano, el dicho popular es que eso le ocurre a todos los ancianos. Cuando se están llegando a cierta edad, se les olvida todo. Y se quiere aceptar como que es un proceso normal del envejecimiento. Y cuando es una persona joven la que presenta estos fallos en la memoria, se empiezan a reír y le dicen, oye, ya tú tienes el alemán bien cerca. Y dicen el alemán porque relacionan estas pérdidas de memoria, entre otras cosas, a una enfermedad demencial, la cual en su mayoría impugna que pudiera ser la enfermedad de Alzheimer. Y es precisamente sobre la enfermedad de Alzheimer que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de una manera diferente. Vamos a empezar por decir que aquí en la capital se realizó un estudio hace un tiempo atrás en uno de los barrios de la capital, porque habían personas interesadas en tener estadísticas. Nosotros aquí prácticamente no tenemos estadísticas. Las estadísticas que traemos en la mayoría de los programas tienen que ver con aquellas que se realizan en otros países. Pero ¿cómo estamos nosotros? Pues estas personas de muy buena intención se dedicaron a realizar las estadísticas. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que en ese barrio específicamente se hizo un screening o survey de las personas mayores de 60 años de edad y encontraron una cifra verdaderamente escalofriante. De los 11.6 al 12.5, ya muchas de esas personas estaban presentando procesos demenciales relacionados con la memoria, con la orientación y con diversos trastornos fisiológicos. O sea, que en ese sector donde se llevó a cabo este survey, esta investigación, de cada 100 personas, 11 o 12 o 13 estaban ya padeciendo de síntomas relacionados con la memoria y que comúnmente, como decíamos anteriormente, se dice
que es la enfermedad de Alzheimer. Decimos, se dice, porque no necesariamente tiene que ser la enfermedad de Alzheimer. Los procesos demenciales, y es bueno que todo el que esté escuchando el programa ponga mucha atención. Cuando hay una demencia, el 60% de los casos es debido a la enfermedad de Alzheimer. Pero hay un 42%, ¿verdad?, que se ven relacionados con otros fenómenos, como son las enfermedades vasculares, como son procesos infecciosos, virales, procesos traumáticos, tóxicos. Ese grupo forma parte del 40% de la enfermedad demencial. No se le puede achacar todos los procesos de pérdida de memoria a la enfermedad de Alzheimer. Hay también procesos demenciales que tienen que ver con falta de vitaminas, de minerales, con trastornos de nuestro sistema endocrino, problemas con la tiroides, con la paratiroides, en fin. Por eso nosotros decimos, y es lo más importante de este programa, que si usted está alerta y cualquier familiar suyo comienza con un trastorno de la memoria, comienza con un trastorno del sueño, ¿quién le ha dicho a usted? Por ejemplo, porque es una voz popular, que los ancianos ya duermen poco, que los ancianos con 4 a 5 horas que duerman es suficiente. Eso no es cierto. Nosotros debemos dormir un mínimo de 8 horas y no un sueño intranquilo, fracturado, donde nos despertamos muchas veces por la noche y que por ese motivo vamos a amanecer extremadamente cansados. Debemos dormir un sueño profundo, reparador. Cuando ya comienza una persona de cierta edad a tener problemas de la memoria, trastornos del sueño, que son la etapa primera de la enfermedad de Alzheimer, específicamente, debemos prestar atención y ya es el momento en que debemos recurrir a un especialista, a alguien que realmente trabaje con los procesos demenciales. En este país, desgraciadamente, y en otros muchos países, todos somos generales y todos somos doctores. Eso no debe ser así. Cada médico se especializa en algo específico y dentro de su especialización se subespecializa. Quiere decir que no solamente soy psiquiatra, por ejemplo, en el caso mío, sino que soy psiquiatra, mi subespecialización es psiquiatría de niños, de adolescentes y de adultos. Esta es una especialidad que tienes que hacer de niños y adolescentes, lo debes hacer después que termines de hacer tu especialidad en psiquiatría. Esto no viene junto. Estos son especialidades y subespecialidades. De igual manera, dentro de la psiquiatría, habemos médicos que nos hemos especializado en la geriatría y en los trastornos de los envejecientes y también más directamente en los procesos demenciales, dentro del cual el 60% pertenecen a la enfermedad de Alzheimer y el otro 40% pertenece a otras causas. Y muchas de estas causas pueden ser curables.
la enfermedad de Alzheimer no es curable. Es una enfermedad neurovegetativa y progresiva. No se puede detener. Podemos enlentecerla. O sea, de acuerdo a la etapa donde lo diagnostiquemos, podemos ayudar muchísimo. Podemos hacer que la enfermedad se retrase. Podemos tener con nosotros a nuestro familiar la mayor parte del tiempo posible, funcionando cognitivamente bien. Pero lamentablemente va a seguir avanzando y finalmente va a llegar a su final. Este problema de la enfermedad de Alzheimer y de los procesos demenciales en general es un problema de salud pública a nivel mundial. No es un problema solamente de nuestro país. Es un problema a nivel mundial donde salud pública en cada país del mundo está preocupado con el tremendo avance que para el año 2030, que está al doblar de la esquina, está a 11 años de nosotros en este momento. O sea que un niño que nazca hoy, dentro de 11 años, vamos a estar en el 2030. Y ya para el año 2030 va a aumentar, en el mundo va a aumentar la incidencia de la enfermedad de Alzheimer 3 veces. 3 veces. Por ejemplo, nosotros tenemos que prepararnos para esto que ya se nos avecina. Nuestro país no está preparado para lo que viene. Mientras más años viva la población, mientras más años el ser humano pueda vivir, más casos de enfermedades crónicas vamos a tener. Y hablando de la enfermedad de Alzheimer, decimos y repetimos, va a aumentar 3 veces la incidencia que tenemos hoy. Un país del cual yo sigo por cuestiones muy personales es el caso de Perú, por ejemplo. En Perú ellos están tomando medidas drásticas para estar preparados en el momento que llegue el año 2030. No solamente se van a necesitar doctores especializados, medicamentos especializados, sino también cuidadores, casas de acogida y demás. En Perú, por ejemplo, ellos han declarado que actualmente tienen 300,000 casos de enfermedad de Alzheimer. 300,000 casos. Pero cuando se reunieron para discutir la enorme tragedia, la enorme epidemia que se nos va a presentar, hubo alguien que inteligentemente se paró y dijo, no, nosotros no tenemos 300,000 casos. Todos ellos se miraron, ¿cómo es posible que esta persona diga una cosa que todos sabemos que es cierta? Y digo, nosotros no tenemos 300,000 casos de problemas. Nosotros tenemos 1,000,000 de casos. Porque por cada enfermo, estadísticamente se sabe que se necesitan por lo menos 3 cuidadores. Y estos 3 cuidadores van a estar afectados por el manejo con este paciente. En nuestro país yo he citado una cifra de un barrio y posiblemente esta cifra
del 11.6% sea algo estándar para el resto del país. Nosotros también tenemos miles de casos y la gran mayoría de ellos, las personas no saben que ya están transitando por el camino de la enfermedad de Alzheimer o de un proceso demencial con pérdida de memoria y muerte. Salud Pública en nuestro país debe tomar medidas ahora. No podemos poner la yagua después que nos caiga la gotera. Tenemos que hacerlo ahora. Este es el momento de sentarnos a pensar cómo vamos a hacerle frente a esta enorme situación que se avecina y que está al doblar de la esquina. Necesitamos el apoyo, el razonamiento lógico de los funcionarios que hoy ocupan estos puestos. Y digo hoy porque mañana vendrán otros, pero los que van a salir, si salen, deben dejar algo sólido, bien sostenido, para que de una forma progresiva podamos avanzar a un plan de contingencia que nos permita hacerle frente a esta tremenda situación. La enfermedad de Alzheimer mata las neuronas. Las primeras neuronas afectadas regularmente están en el hipocampo. El hipocampo es el centro más importante de la memoria. Por lo tanto, lo más recientemente que se va a ver es una pérdida de la memoria reciente. O sea, nosotros dividimos la memoria en tres partes. La memoria a corto plazo, la memoria reciente a corto plazo y a largo plazo. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos seguiremos hablando de este interesante tema para que desde hoy usted conozca los síntomas de alarma y pueda atenderse o atender a su familiar lo antes posible, porque mientras más temprano atendamos a esta enfermedad, más tiempo vamos a tener vivos a nuestros familiares. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, estamos hablando sobre la enfermedad de Alzheimer. Próximamente, en septiembre, creo que es septiembre 21, se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Nosotros hemos querido hacer este programa un poco antes, 2 meses antes, porque en realidad esperamos que este año, y ante la eventualidad de un aumento 3 veces mayor de la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer en el mundo y en nuestro país, podamos tener una campaña de alerta bien completa para que cada uno de nosotros tome las medidas pertinentes si aparece en cualquiera de nuestros familiares o en nosotros mismos algunas de las señales que vamos a puntualizar más adelante. Es bueno señalar también que en un tiempo se decía que la enfermedad de Alzheimer era una demencia temprana y que se presenta en la mayoría de las veces en personas alrededor de los 60 o los 65 años de edad. Pero hoy en día se sabe que el cerebro comienza a envejecer. Préstenle mucha atención. El cerebro del ser humano comienza un proceso de envejecimiento alrededor de los 40 años de edad. No la enfermedad de Alzheimer,
Estamos hablando de un envejecimiento normal, progresivo del cerebro humano. O sea que alrededor de los 40 años podemos decir que nuestro cerebro ha comenzado a envejecer, como envejece todo nuestro cuerpo. Pero si además de este envejecimiento normal del cerebro aparecen síntomas específicos relacionados con la capacidad cognitiva, entiéndase memoria, planificación, ¿verdad? Que todos tenemos que hacer, comprensión, el habla, la escritura. Si tenemos signos a partir de los 40 años, nosotros debemos decir, bueno, yo estoy joven, en realidad no debo padecer la enfermedad porque la enfermedad usualmente aparece en las personas entre 60 y 65 años de edad. Pero caramba, ¿por qué esta pérdida de memoria que yo tengo? ¿Por qué a mí se me olvida todo cuando antes no se me olvidaba? ¿Por qué, como decíamos al principio del programa, dejo el aire acondicionado puesto, no cierro las puertas, se me quedan las llaves, parqueo el vehículo y lo dejo abiertas las puertas, o no sé dónde lo parqueo? Ya tengo dificultad con los olores, en fin. Y como alguien ha dicho o he leído de que hay señales de alarma que comienzan muy tempranamente en la enfermedad del Alzheimer, déjame ir a chequearme. Y entonces usted, sabiamente, busca un especialista que se dedique a esto y se hace un chequeo general para saber cómo usted está. Allí, no solamente con esa visita pudiera usted estar descubriendo que sí, tiene síntomas preocupantes, sino que también pudiera alargar sus años de vida y salvar hasta su misma vida. Porque una atención a tiempo produce un efecto beneficioso incalculable. Entonces, hay que chequearse. Hay que chequearse y hay que chequearse a tiempo. Hay muchos factores de riesgo. Por ejemplo, yo he explicado en otros programas que cuando nosotros evaluamos a un paciente deprimido, siempre tenemos que preguntarnos, ¿podría estar este paciente en riesgo de suicidio, por ejemplo? Nosotros tenemos una lista de síntomas y de condiciones que aumentan el riesgo. Entre ellos, por decir alguna, está el estar divorciado, vivir solo, ser una persona viuda, desempleado, en fin. Tenemos una serie de condiciones que si se presentan en un paciente deprimido, podemos decir, bueno, esta persona tiene riesgo de pensar en el suicidio. Otra persona que no tenga estas condiciones puede estar pensando en el suicidio también, pero tiene menos riesgo. Pues en la enfermedad de Alzheimer tenemos la misma situación. Hay factores de riesgo. Por ejemplo, si usted ha tenido un familiar directo con la enfermedad de Alzheimer, uno de sus padres, los dos padres, o sus abuelos, tíos cercanos, usted tiene más probabilidad que otros que no hayan tenido en su familia pacientes enfermos de Alzheimer de presentar esta condición. También tenemos presente la hipertensión, tenemos presente la diabetes, ¿verdad? Tenemos presente un colesterol alto, los triglicéridos altos, una vida sedentaria, donde usted prácticamente no hace ejercicios, una mala alimentación, se pasa la vida comiendo chucherías en la calle, toda esta comida de basura que nos venden rápido y que es bien sabrosa, pero que nos hacen un daño tremendo. Tenemos un factor genético, que aunque en muchos casos
Hay escuelas que no lo aceptan aún totalmente, pero sí están allí, nadie puede probar lo contrario. Estos son factores de riesgo que me ponen a mí en riesgo de sufrir la enfermedad. Y eso lo puede analizar usted mismo haciendo una revisión de lo que ha sido su familia, del alimento, si presento trastornos del sueño. Este es otro riesgo también. Volvemos a repetir, el cerebro comienza a envejecer desde la edad tan temprana como 30 a 40 años. Y pueden comenzar a aparecer síntomas degenerativos. Otro, y esto lo hemos visto muy frecuentemente, que se presenta demencia o enfermedad de Parkinson, producto de traumas, de golpes. Lo vemos muchísimo en boxeadores que después de haber dejado su carrera, años después, han presentado ya los primeros síntomas y finalmente se le ha realizado el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Esos golpes en la cabeza son dañinos. Esos padres que le dan golpes a los niños en la cabeza, eso es criminal. Nunca golpea a ningún niño, a ninguna persona, a ningún animalito en la cabeza porque le puede producir daños para toda la vida. Decíamos que la diabetes y la hipertensión también, y la alimentación. Bien, ¿qué vamos nosotros, cómo vamos nosotros a sospechar de que podamos tener síntomas relacionados con los procesos demenciales? Recuérdense que desde el punto de vista científico no se acepta que el olvidar cosas frecuentemente es debido a un envejecimiento normal. Eso no se acepta. Porque hay millones de personas que viven hasta 100 años y tienen un intelecto A1. Y si eso fuera así, entonces ¿por qué lo otro va a aparecer? Fíjate que la primera pregunta que hacemos cuando vemos un envejeciente con su memoria intacta, le preguntamos, ¿y qué tú comes? Eso es lo primero que preguntamos, ¿y qué tú comes? Porque muy adentro estamos seguros que la alimentación nos puede hacer daño. Vamos a ver algunos síntomas que son síntomas que salen años antes de que se presente ya el desarrollo en sí de la enfermedad. Porque se dice y se asegura que cuando una persona llega a ti con síntomas suaves, o sea, ligeros, de la enfermedad demencial o de Alzheimer, quiere decir de que ya hace varios años que esto ha venido avanzando. Y como la enfermedad de Alzheimer va destruyendo las neuronas progresivamente, le toma tiempo llegar a que la persona comience a dar ya síntomas evidentes. Uno de los síntomas, lo hemos mencionado aquí, es el trastorno del sueño. Usted debe dormir perfectamente, debe dormir un mínimo de 8 horas. No es verdad que el anciano con 4, 5, 6 horas que duerma se repone. Otro síntoma es la irritabilidad. Esa persona que mantenía un carácter normal, quizás jovial, quizás fuerte, pero no irritable, y que de pronto comience a irritarse por cualquier cosa. Usted tiene que ponerle atención a eso. El olvido de las palabras, no poder decir la palabra apropiada. O decir, ¿cómo es? Dame esa cosa que tienes allí que sirve para escribir y no sabe decir lápiz o no sabe decir un bolígrafo. O tú le das y le pones en la mano unas llaves. La persona con los ojos cerrados y tú le dices, dime lo que tienes en la mano y te dice, esto parece ser un dulce o esto parece ser un pedazo de palo, pero no es capaz de definir y de poder interpretar que son llaves.
La escritura, tú ves cómo comienza a cambiarle la escritura. Y comienza una escritura lenta, muy débil, distorsionada. Ese también puede ser un síntoma. El tono del habla cambia, se enlentece. La fluidez de la palabra no está presente. La pérdida del olfato, Señor, esto es un síntoma importante porque vemos a diario a muchas personas decir, yo como que estoy perdiendo el olfato. Yo como que no huelo lo que yo olía antes. O tú estás en un grupo de personas y una dice, Señor, ustedes no huelen, por ejemplo, a gas. Y hay varias personas que dicen, sí, huele a gas, sí. Pero hay una que dice, yo no huelo a gas, yo no huelo nada, yo no huelo bien. Ojo, los bulbos olfatorios están localizados en el mismo lugar donde se produce la pérdida de memoria, que es en el hipocampus. Y si comienzan a morirse células alrededor del hipocampo, alrededor de los bulbos olfatorios, tú vas a tener problemas con el olfato. Ese también es un síntoma que hay que investigar. Hay muchas personas que comienzan con pesadillas. Antes no tenían pesadillas. O comienzan a hablar de noche. Incoherencias. Estos son síntomas tempranos que hay que ponerle atención. Es un problema global, es un problema de la salud. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, ha señalado 10 síntomas que debemos tener o deben ser observados. Y que de la aparición de cualquiera de estos síntomas debe ser investigado. Y usted debe saberlo. Señor director, tenemos aquí una lámina relacionada con los síntomas y quisiéramos que usted fuera tan amable de presentarlas en este momento. Son 10 síntomas importantes que la Organización Mundial de la Salud ha señalado como algo que debemos perseguir y que debemos estar muy atentos a ello. Parece que tenemos alguna dificultad con la aparición. No, aquí tenemos la lámina. Aquí tenemos. Vamos a ver. Cambios de memoria que dificultan la vida diaria. ¿Verdad? Dificultad para planificar y resolver problemas. El tercero, dificultad para realizar tareas habituales. Cuarto, desorientación en tiempo y lugar. Quinto, dificultad en comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan unos con otros. Sexto, dificultad en el uso de palabras, ya sea hablado o sea escrito. La colocación de objetos fuera de lugar. 8. Disminución o falta de buen juicio. Parece que esto aquí a los políticos les afecta mucho. 9. Pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en actividades sociales. Y 10, cambios de humor y de personalidad. Estos son los 10 síntomas que la Organización Mundial de la Salud ha puesto relieve para que estemos atentos. Si usted sufre cualquiera de estos síntomas, si cualquiera de sus familiares, de sus amigos, de sus hijos, de sus padres en general, presenta alguno de estos síntomas, no quiere decir esto que tenga la enfermedad de Alzheimer, vamos a aclarar, pero sí nos sitúa en un lugar de preocupación y lo que se necesita en este momento es tomar la decisión
para investigarnos a ver cómo anda nuestro cerebro. Vamos a unos comerciales de nuevo y regresamos con la última parte de nuestro programa. Bien, amigos, queremos hacer mención del Centro Educativo Los Pinos Nuevos, ubicado en la calle Amelia Francasi número 50. Recuerde que este es un centro educativo donde la finalidad principal es poder sacar a su niño o a su niña de cualquier bache en que se encuentra, ya sea académico o conductual. Los teléfonos del Centro Educativo Los Pinos Nuevos es 809-567-2224. Usted puede llamar a la directora del centro, a la persona que va a realizar una entrevista con usted, a la licenciada Doris James, al 567-2224. Haga esta llamada. Lleve la tranquilidad a su hogar. Mantenga una buena relación con su niño o con su niña. Hágalo estudiar en un lugar donde se sientan felices y donde ustedes como padres estén tranquilos. También queremos hacer mención a los médicos en el hogar. Este equipo de profesionales que está haciendo una magnífica labor en Santo Domingo, visitando enfermos en sus casas, principalmente de estos mismos enfermos que estamos hablando, de pacientes con procesos demenciales, pacientes encamados, imposibilitados de ir al hospital. Ellos acuden a su hogar y realizan prácticamente toda la evaluación de su paciente enfermo en su propio hogar, en el ambiente familiar. Llame a la doctora Saladín al teléfono 809-909-0847. 809-909-0847 y converse con la doctora Saladín y experimente la finura y la responsabilidad de atender a sus familiares en su hogar. Bien, decíamos que en el mes de septiembre, y lo queremos repetir en todos nuestros programas, se va a celebrar el Día Mundial. Es el mes del Alzheimer, pero creo que es el día 21, se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Vamos a estar presentando casos durante estos 2 meses de julio y de agosto. Queremos llegar a septiembre siendo el programa que más habló de este fenómeno lamentable y triste. Queremos destacarnos para que cualquiera señale este programa como el que más ha batallado por mantener alerta a todos nuestros familiares y poder prestarle a aquellos que lo necesiten un servicio y una atención adecuada. ¿Qué les pareció la lámina? Estoy seguro que a medida que la veíamos, estábamos pensando, este síntoma lo tiene abuela, este otro síntoma lo tengo yo, este otro síntoma lo tiene fulanito o fulanita. Estas señales, que son 10 señales que propone la Organización Mundial de la Salud, es para observarlas. Si usted presenta cualquiera de ellas, por favor, acuda a su médico y hágase chequear con tiempo. Teníamos a alguien los otros días que nos decía, doctor, pero yo no sé por qué nos preocupamos tanto, porque tenemos billones de células. Usted se imagina la cantidad de años que debe pasar antes
de que un número considerable de células, de neuronas, que son las células específicas del cerebro, se nos agoten, o que vayamos a presentar síntomas de una enfermedad degenerativa. Y yo le decía, chico, creo que estás un poquito equivocado en ese sentido, porque imagínate que nosotros perdemos diariamente unas 2.000 células nerviosas, o sea, unas 2.000 neuronas. Si tú comienzas a sacar cuenta de cuántas de estas neuronas nosotros perdemos en un año, te vas a dar cuenta que sí es posible llegar a tener tan pocas de estas neuronas que vamos a presentar ya las enfermedades degenerativas, que no solamente está relacionada con la pérdida de memoria. La enfermedad de Alzheimer afecta la memoria, afecta el razonamiento, afecta el sueño, nuestro humor, nuestra propia personalidad, afecta la escritura, afecta el lenguaje. Usted ve que la mayoría de los ancianos, no todos, pero una gran mayoría, presenta ya dificultades en la escritura. ¿No se ha preguntado por qué? A los viejos les sucede eso. No, no a todos. Y si fuese así, ¿por qué? No porque están viejos ya. No, no debe ser así. Porque si eso fuera un proceso normal, la mayoría lo presentaba. Y hay un grupo grande también que no lo presenta. Esto le está diciendo a ustedes que hay un proceso que está afectando el cerebro. Con ese solo dato, que usted lo puede ver, que usted lo puede constatar en su hogar, le estamos dando una señal de alarma. Ese familiar suyo necesita una evaluación psiquiátrica para detectar la posibilidad de que esté en una enfermedad degenerativa sin tratamiento. Y como decíamos anteriormente, es una enfermedad neuroprogresiva. Degenera progresivamente. No se puede parar. Podemos retardarla un poco con los medicamentos nuevos que hay, pero mientras más tempranamente podamos ayudar a nuestros familiares, más tiempo lo vamos a tener con nosotros. Otra de los síntomas que podemos ver en nuestra casa y que no son debido al envejecimiento, señores. Quitémonos de la cabeza de que esto que está ocurriendo con un familiar nuestro es porque es una persona anciana. Hay ancianos que viven más de 100 años y llegan perfectamente bien a esa edad, sin trastornos motores ni trastornos en su memoria. ¿Qué ha pasado entre este organismo que ha llegado a la edad de 100 años sin problema y aquel que desde los 60, de los 70 años ya presenta problemas? Otro de los síntomas que vemos diariamente es un anciano que va a comer y coge su cuchara o su tenedor y le tiembla la mano. Y muchas veces se le cae la comida. O que lo vemos temblando. Lo vemos temblando. Ya aquí hay un proceso degenerativo. Y ese proceso degenerativo tiene un nombre. Y debemos ir a nuestro médico a buscarle el nombre y el apellido de lo que está pasando con nuestro familiar o con nosotros mismos. La persona que no puede dormir
No es normal esto. Lo normal es que durmamos unas 8 horas. La persona que te dice, ¿cómo es que se dice? Y es algo que lo repite constantemente y que se caracteriza por eso. ¿Cómo fue? No sabe. O que se queda de pronto en blanco y tú tienes que decirle, fulano, fulana. No, es que estoy pensando. Estos pueden indicar a un proceso degenerativo. Esto puede apuntar a una enfermedad cerebral. Y no necesariamente debemos dejar que esto avance. Tenemos que buscar ayuda rápidamente. Y tenemos que buscar ayuda con la persona indicada, con el profesional indicado. No podemos sencillamente cruzarnos de brazos y decir que esto es normal en un anciano, porque no lo es. Y es injusto que no tomemos acción inmediata para poder llegar a un diagnóstico y poder tratar apropiadamente al paciente. En el caso mío como psiquiatra, yo le presto mucha atención no solamente al enfermo que padece de una enfermedad demencial, cualquiera que sea, sino también le presto mucha atención a sus familiares más cercanos, a esas personas que se convierten en cuidadores de sus familiares, porque estas personas también sufren mucho y en el transcurso desde el diagnóstico hasta la muerte de un paciente con enfermedades de Alzheimer, usualmente pasan unos 7 a 10 años, desde el momento del diagnóstico hasta como promedio, hasta el momento de la muerte, pueden pasar de 5, 6, 7 a 10 años. Depende del momento en que se haya diagnosticado la enfermedad y del manejo que se ha tenido. Bueno, pues en este tiempo los cuidadores se desgastan totalmente. El hecho de estar teniendo que vigilarlo para que no se vayan de la casa, porque esta es otra de las cosas, se pierden, la memoria deambula bien lejos de ellos y se van de las casas. Las personas que pueden ponen cámaras, ponen cerraduras, sensores. Ahora últimamente se está utilizando en alguna parte de su ropa o en su cartera, en alguna parte de su cuerpo, le ponen un GPS de manera de poderlos tener ubicados en caso que se desaparezcan del hogar. La atención entre la comida, el baño, el vestirlos, el estar constantemente monitoreándolo porque deambulan por la casa y se pueden hacer daño. El dolor de ver a un familiar tuyo perfectamente bien muriéndose en vida. Cuando llega la etapa donde ya no te recuerdan, donde no saben quién tú eres, donde no saben tu nombre. Qué triste es esto. Extremadamente doloroso ver a un familiar de uno cómo se está yendo, cómo está dejando la vida. Tenemos que de alguna manera tomar conciencia y prestarle atención a todos estos síntomas para poder atenderlos. No permitamos, por favor, que estas personas sufran. No seamos crueles con ellas, porque muchas veces son necios. Nos pueden agredir, pueden desobedecernos. Señores, ya allí, dentro de su cerebro,
dentro de su cráneo ya no queda prácticamente nada. No nos entienden. Se vuelven como niños pequeños. Cuidémonos, amémonos. Hay que dedicarse a ellos para uno quedar tranquilo en la vida después que ellos partan, sabiendo que hemos hecho todo lo posible porque viviesen lo mejor que pueden vivir. Septiembre es el mes del Alzheimer. El 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer. Desde hoy, comienza a observar y a mirar con detenimiento si cualquiera de tus familiares o tú mismo presenta alguno de estos síntomas, para que acudas rápidamente a buscar ayuda. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, y Sondeo Emocional, si Dios quiere, saldrás de nuevo al aire el próximo miércoles. Nos vamos y nos vemos. Hasta entonces.